Olis, bienvenidos a este humilde canal youtubero. Yo soy Keira Krueger, el alter ego de Francisco Enríquez Muñoz. Y como siempre me estoy portando mal y me fascina. Hoy vamos a hablar de México, la corrupción, el narco y la violencia. La corrupción, en términos sencillos, es el abuso del poder o de los recursos públicos para obtener beneficios privados. No se trata solo de un soborno casual, sino de un fenómeno que ha alcanzado un nivel endémico en el sistema político mexicano. A lo largo de las últimas décadas, México ha intentado combatir este problema mediante la creación de marcos legales y organismos especializados. Ejemplos de estos esfuerzos incluyen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información en 2002, seguidas por la Secretaría de la Función Pública en 2003, y más recientemente, el Sistema Nacional Anticorrupción, establecido mediante una reforma constitucional en 2015, y la promulgación de 7 leyes anticorrupción en 2016. La Ley de Responsabilidades, por ejemplo, facultó a la Secretaría de la Función Pública de México para realizar auditorías e investigaciones, obligando a los funcionarios a demostrar que sus recursos financieros y riquezas personales tuvieran un origen lícito. Sin embargo, a pesar de este robusto andamiaje legal, el análisis histórico comparativo muestra que la evolución de México en la lucha contra la corrupción ha sido lenta, con poco que mostrar en comparación con otras economías emergentes. El problema reside en que la corrupción se ha normalizado, convirtiéndose en el lubricante que permite el funcionamiento de muchas transacciones, tanto legales como ilegales. El narcotráfico es mucho más que el simple tráfico de drogas. Es una vasta y sofisticada economía criminal que se ha consolidado históricamente en México desde finales del siglo XIX, 1880-1925, hasta la formación de las grandes organizaciones actuales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta economía criminal genera ingresos masivos a través de diversas actividades ilícitas que incluyen, además del tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y principalmente el control territorial. El fenómeno está intrínsecamente ligado a la demanda global, especialmente la de Estados Unidos, donde el número de personas encarceladas por delitos relacionados con drogas se ha multiplicado por 10 en 40 años, de 45,000 en 1971 a 500,000 en 2010, lo que ilustra el tamaño del mercado que alimenta a los cárteles mexicanos. La violencia en México no es una casualidad o un simple efecto secundario del narcotráfico, es una herramienta estratégica de control. Es la manifestación física de la disputa por los ingresos ilícitos y por el control de territorios estratégicos. El crimen organizado utiliza la violencia para asegurar sus mercados, intimidar a la población y a las autoridades, silenciar a la sociedad civil. La violencia ha escalado en el siglo XXI y es la prueba más visible de que existe una lucha intensa por quien detenta el poder en ciertos territorios, ya sea el Estado o los grupos criminales. Existe la creencia popular de que el fin del régimen de partido único y la llegada de la democracia a finales del siglo XX deberían haber resuelto el problema de la corrupción. La lógica era que, si las elecciones eran competitivas, los gobernantes tendrían un incentivo para actuar conforme a la ley, temiendo ser castigados por el voto si abusaban del poder. Previo a la transición, la certeza de que el mismo partido sería reelegido indefinidamente había creado un sistema idóneo para el abuso del poder para beneficio privado. Sin embargo, la transición democrática no solo no blindó al sistema político frente a la corrupción, sino que coincidió con su escalada en los índices internacionales. Entre 2001 y 2016, México cayó del lugar 51 al 123 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Este fenómeno demuestra que el problema de la corrupción no es una cuestión meramente partidista, sino que es profundamente estructural. La corrupción es una característica tan arraigada que ha sabido adaptarse, incluso prosperar, bajo reglas electorales más estrictas. Los procesos electorales mismos se han convertido en un espacio sujeto a actos de corrupción, como el uso y desvío de recursos públicos para multas de campaña, a pesar de las restricciones constitucionales y las reformas.
Esto incluye el financiamiento y gasto ilegal en campañas políticas, donde se ha llegado a documentar que las campañas gastan hasta 25 pesos por cada peso que reportan a las autoridades electorales. Esta habilidad del sistema político para mantener redes de corrupción, incluso con contrapesos democráticos, es un factor central que permite que el bucle de violencia y narcotráfico se mantenga activo. La impunidad significa actuar sin miedo al castigo, o que la falta de castigo se convierte en la norma. Así, la impunidad se identifica como la principal causa de la corrupción en México. Para el sistema criminal, la impunidad no es un error, sino una certeza estadística que hace que el negocio sea rentable y de bajo riesgo. Las cifras oficiales revelan la magnitud de esta realidad, conocida como la cifra negra. En 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos en México, el 92.9% no se denunció, o si se denunció, la autoridad no inició una carpeta de investigación. Esto significa que de cada 100 delitos, solo 10 se denuncian, y solo 6 de ellos derivan en una investigación. El resultado final es aún más desalentador. Solo el 1.2% del total de delitos que ocurren en México termina con una resolución positiva para la víctima. En otras palabras, para cualquier persona que cometa un delito, ya sea un ladrón en la calle o un funcionario que desvía millones, la probabilidad de no enfrentar consecuencias legales es del 97%. Esta certeza del no castigo es la invitación abierta y permanente al delito. La impunidad no solo alimenta el crimen, sino que tiene un costo económico directo para la nación. El costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2023 fue de 282,000 millones de pesos, lo que representa el 1.15% del Producto Interno Bruto. La alta impunidad tiene una causa directa: la ineficacia y a menudo la corrupción dentro del propio sistema de justicia. El ciudadano promedio no se abstiene de denunciar por ignorancia, sino por una evaluación racional de que el proceso no vale la pena. Las razones para no denunciar delitos son atribuibles a la autoridad. Los motivos principales son: considerar la denuncia como una pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad. Esta realidad es crucial. La ineficacia del sistema judicial, los trámites largos, la mala atención, la falta de resultados, se convierte en una forma de corrupción pasiva. Cuando el sistema desincentiva la participación ciudadana por su propia lentitud o complejidad, garantiza que solo aquellos con suficiente influencia o recursos para sobornar puedan navegar o evadir la ley. Los problemas estructurales continúan una vez que se inicia el proceso. Las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, Ministerio Público, policías, tienen una reputación muy negativa. La percepción de mucha corrupción supera el 65% para instituciones como la Policía de Tránsito, las cárceles y los ministerios públicos. Uno de los puntos débiles más grandes del sistema es la falta de articulación entre las corporaciones. Las investigaciones y la acusación se concentran en el Ministerio Público, pero este carece de la debida coordinación con las policías locales, que son las primeras en resguardar las pruebas. Esta descoordinación y las malas prácticas iniciales son explotadas en los tribunales. Frecuentemente, los jueces y magistrados se ven obligados a desechar procesos judiciales, porque las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilegal o porque la cadena de custodia fue violada. Esto significa que la ineficiencia técnica del sistema garantiza que el corrupto o el criminal queden libres. Como resultado, las denuncias no arrojan conclusión alguna y la mayoría sigue en trámite, lo que confirma que la inacción es la norma. Los prejuicios y las visiones estigmatizadas, especialmente en casos de violencia contra las mujeres o desaparición forzada de jóvenes, comunidades indígenas o migrantes, también impactan negativamente los procesos de investigación y sanción, sumándose a los problemas estructurales y la falta de recursos de las fiscales. La corrupción no se limita a pequeños sobornos. El verdadero impacto en la economía y la confianza social proviene del gran desfalco, donde las redes de corrupción utilizan mecanismos diseñados para desviar fondos públicos a gran escala.
Este modelo se basa en el uso de empresas ficticias o fantasmas y la asignación de contratos millonarios a compañías sin empleados, creando un modelo de saqueo. El caso de la estafa maestra, un esquema de desvío de fondos que involucró universidades públicas y empresas fachada, fue un ejemplo de esta corrupción estructural. Sin embargo, en años recientes, otro caso ha ilustrado la continuidad y escalada de este modelo. El desfalco de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Este desfalco ha sido llamado la estafa maestra de la 4T en redes sociales. En sus primeros 2 años de operación, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 15.300 millones de pesos, una cifra que duplicó los 7.600 millones reportados en el caso de la estafa maestra. Las investigaciones periodísticas han revelado una red de corrupción en contratos lecheros, pagos a filiales de empresas fantasma y desvíos para azúcar inexistente. El dinero que debería haber ido a la población más vulnerable fue desviado a través de estos esquemas. A pesar de la indignación y la promesa presidencial de ir a fondo en la investigación y castigar a los responsables, la impunidad sigue siendo la gran pregunta en estos casos. La reacción de la sociedad ante estos desfalcos masivos revela una paradoja. Sí, la corrupción en México genera muchísima indignación entre la ciudadanía, pero esa indignación no es suficiente para que esa misma ciudadanía se levante de su comodidad, así sea solo para votar, y sancionar a quienes han hecho parte de grandes desfalcos. Si la ciudadanía se retira y no ejerce presión cívica a través del voto o la denuncia, se consolida la inacción del Estado y se permite el eterno retorno de la corrupción sin fin. Para que la corrupción deje de tener efectos negativos en el sistema político y económico, se requiere superar esta apatía cívica y convertir la indignación en acción. La estructura del narcotráfico se basa en 2 pilares esenciales. Una demanda masiva, impulsada principalmente por el mercado estadounidense, y una sofisticada capacidad para mover y limpiar el dinero obtenido ilegalmente. La narcoeconomía genera vastas sumas de dinero en efectivo que necesitan ser introducidas al sistema financiero legal. Si el dinero sucio no puede lavarse, el negocio se arruinaría. El lavado de dinero es, por lo tanto, un componente crucial y casi inevitable de la problemática. Para lograrlo, las organizaciones criminales utilizan diversos métodos financieros complejos, aprovechando las debilidades regulatorias y la velocidad del sistema financiero global. Formación de empresas ficticias o de fachada. Estas empresas operan en países donde el secreto corporativo y bancario es laxo y los requisitos de establecimiento son simples, permitiendo simular negocios lícitos. Uso de compañías financieras y parabancarias. El dinero se mueve a través de estas entidades para disfrazar su origen. La tecnología de la llamada tercera revolución industrial y científica ha completado el problema. Las organizaciones criminales explotan la creciente capacidad para disponer de vastas bases de datos, la complejidad y la velocidad fulminante de las operaciones financieras, lo que les permite mover capitales ilícitos de forma instantánea, superando la capacidad de las autoridades para detectarlos y confiscar el capital. El crimen organizado se ha vuelto, en este sentido, más eficiente en explotar la globalización que el propio Estado en regularla. El crimen organizado requiere personal para sus operaciones y sus disputas territoriales. Los cárteles, especialmente los dominantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, son grandes reclutadores. Se estima que necesitan captar alrededor de 350 personas cada semana para sostener el ritmo de sus operaciones y la violencia que generan. La razón más relevante para que niños y adolescentes sean reclutados por organizaciones delictivas es la pobreza y la falta de oportunidades. En vastas zonas del país, especialmente en estados marginados como Michoacán o Jalisco, el recurso económico principal para pueblos enteros puede ser el que proporciona la droga. El Estado mexicano, al fallar históricamente en proveer empleo, educación de calidad y desarrollo económico en estas zonas, ha creado un vacío de poder social y económico. El crimen organizado llena ese vacío, posicionándose de facto como un empleador de última instancia.
Los jóvenes son atraídos por la necesidad económica o, en ocasiones, mediante engaños. Existe una ideología difundida en ciertas comunidades de que si se quiere hacer dinero se tiene que incursionar en actividades ilícitas. El reclutamiento a menudo se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, donde se promueve la incorporación a actividades delincuenciales. La incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida dignas convierte la desigualdad social en un arma estratégica que el crimen organizado utiliza para expandir su base operativa. La violencia extrema que se vive en México no es desorden, sino una manifestación del control territorial y la disputa por los mercados cooptados. El mecanismo principal para asegurar este control es la infiltración y captura del gobierno local. La cooptación es el proceso mediante el cual una organización criminal logra la captura de una parte o la totalidad del aparato gubernamental. No se trata de un simple acuerdo, sino de la integración del funcionario público en la red delictiva, formando una red de macrocriminalidad donde la línea entre el crimen y la política desaparece. Los grupos criminales utilizan una mezcla de estrategias para cooptar a las autoridades, violencia y amenazas para forzar la colaboración o eliminar a quienes se resisten, sobornos para comprar la lealtad y el silencio, negociaciones para establecer acuerdos de operación. El crimen organizado pone especial atención en el control de las autoridades locales, alcaldes, gabinetes, jefes y de elementos de policía. Se estima que un porcentaje importante de municipios del país están infiltrados por el crimen organizado en diferentes grados. El control municipal es esencial porque las autoridades locales son las primeras en entrar en contacto con las actividades criminales. Controlarlas garantiza impunidad, asegurando que los delitos no se investigan. Protección, evitando operativos. Aumento en las rentas, maximizando las ganancias ilícitas. Cuando las organizaciones criminales logran el control, buscan conservarlo a toda costa, enfrentándose a rivales con violencia y, si es necesario, asesinando funcionarios o jefes de policía que no cooperan. Los objetivos de esta cooptación son estratégicos, demostrando que la infiltración no es aleatoria, sino parte de una sofisticada estrategia empresarial criminal. Una de las causas documentadas de la escalada de la violencia es la propia estrategia de seguridad implementada por el Estado. Las capturas y asesinatos de líderes criminales, en lugar de debilitar a las organizaciones, provocan su fragmentación en grupos menores. Estos grupos nuevos, al ser más débiles e inestables, luchan por sobrevivir y establecer su poder territorial, lo que resulta en una violencia intensiva. Estos nuevos grupos compiten con agrupaciones existentes y alteran los acuerdos previamente establecidos, desatando fuertes olas de violencia. La violencia se convierte en una herramienta para disputar el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas o hidrocarburos, como se observa en ciertos municipios de Veracruz. La violencia más grave y la que mejor ilustra la fusión entre el poder estatal y el crimen organizado es la desaparición forzada. Las desapariciones forzadas son una táctica de terror y control social. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha señalado que, en México, los responsables de las desapariciones son a menudo funcionarios públicos y grupos criminales que actúan en colusión. Esto significa que el aparato estatal, que debería proteger a los ciudadanos, es utilizado para ejecutar crímenes atroces que buscan silenciar a la sociedad. Otros delitos violentos, como la extorsión, también son endémicos y tienen altísimos niveles de impunidad. La razón por la que México se siente atrapado es que la corrupción, la violencia y el narcotráfico no son problemas aislados, sino que operan en un ciclo vicioso de retroalimentación perversa. Este ciclo se autorrefuerza, haciendo que cada elemento alimente al siguiente, consolidando la impunidad como el motor del sistema. El ciclo de la realidad mexicana opera de la siguiente manera. Paso 1. La corrupción abre la puerta y coopta el Estado. El dinero ilícito del narcotráfico se utiliza para comprar voluntades políticas y funcionarios locales. Cooptación. La corrupción se convierte en el mecanismo que transforma a las instituciones gubernamentales en sociedades o subordinadas del crimen. Paso 2. La impunidad garantiza el negocio. Los funcionarios cooptados, desde la policía hasta los jueces, aseguran que no se investiga el 97% de los delitos
Esto le da al crimen organizado la certeza de que las ganancias no se perderán por confiscaciones o procesos judiciales, lo que minimiza el riesgo de la inversión criminal. Paso 3. El narcotráfico y el crimen se expanden. El dinero seguro y limpio, gracias al lavado de dinero, se invierte en expandir la operación. Esta expansión requiere más personal, lo que se logra reclutando a jóvenes en comunidades marginadas que no tienen otras opciones. Aprovechando la desigualdad, este dinero también se usa para comprar más funcionarios y profundizar la cooptación, volviendo al paso 1. Paso 4. La violencia se dispara para proteger el territorio. La expansión y las disputas por el control de los territorios cooptados generan una escalada de violencia, homicidios, extorsión, desaparición forzada. La violencia es necesaria para mantener el control de rutas y mercados. Paso 5. Desconfianza y apatía cívica cierran el bucle. La violencia extrema, combinada con la impunidad garantizada por la corrupción institucional, provoca que la ciudadanía se retire. La gente no denuncia, pérdida de tiempo, desconfianza, y se abstiene de participar cívicamente. Refuerzo de la trampa. La falta de denuncia y la apatía de la sociedad eliminan el contrapeso social y político que podría presionar al Estado. Al retirarse la ciudadanía, se refuerza la impunidad, permitiendo que la corrupción y el narcotráfico operen sin resistencia. El ciclo se vuelve a iniciar, pero con mayor fuerza y normalización del delito. La profundidad del problema se evidencia en cómo el crimen organizado ha logrado neutralizar los mecanismos diseñados para la rendición de cuentas, incluso aquellos propios de la democracia. La corrupción no espera que los funcionarios sean electos, se asegura desde antes. Se han documentado mecanismos de corrupción electoral como esquemas de desvío de recursos públicos para financiar campañas y el gasto ilegal masivo, que afecta la equidad de la contienda. Esto significa que los líderes que llegan al poder pueden ya estar comprometidos con redes ilícitas desde el inicio de sus carreras. La incapacidad del sistema judicial, con el 75.5% de los casos sin conclusión, se combina con la paradoja de la indignación ciudadana. Si la sociedad se indigna por el gran desfalco, pero no canaliza esa frustración en una acción cívica sostenida, voto, denuncia, protesta organizada, está permitiendo que el sistema se proteja. El principal obstáculo para que México salga de la trampa es que los mismos actores dentro del sistema que deberían corregir la corrupción y la impunidad están, en muchos casos, operando para protegerla. Atacar esta hidra requiere, primero, atacar la resistencia interna que proviene de actores criminales incrustados en el aparato estatal. La raíz del problema no es la falta de buenas intenciones o la ausencia de leyes. México ha implementado robustos marcos legales anticorrupción, incluido el Sistema Nacional Anticorrupción. El principal reto es la falta de Estado de Derecho y la ineficacia del sistema de justicia penal. Mientras el 97% de los delitos queden impunes, la corrupción será rentable y la violencia será una herramienta eficaz para la expansión criminal. El punto de falla más crítico es la cooptación de autoridades locales. Cuando los gobiernos municipales son capturados, se convierten en facilitadores del crimen organizado, garantizando la impunidad y permitiendo la expansión territorial del narcotráfico, lo que inexorablemente dispara la violencia. Para romper este bucle de retroalimentación perversa, se requiere más que buenas leyes. Se necesita la participación activa y consciente de las nuevas generaciones. La apatía es el último eslabón que alimenta el ciclo vicioso. 1. La ciudadanía tiene que superar la desconfianza sistémica. Aunque la denuncia parezca una pérdida de tiempo, el motivo principal para los no denunciantes, la participación cívica y la documentación persistente de las fallas son esenciales. La impunidad se debilita cuando la sociedad exige transparencia y utiliza los medios a su alcance para fiscalizar los casos de corrupción de gran calado. 2. Exigir la defensa del sistema de justicia. Es fundamental presionar por reformas profundas que mejoren la eficacia del Ministerio Público y el Poder Judicial. El objetivo debe ser que los procesos de investigación y juicio sean incorruptibles.
asegurando que las pruebas no se obtengan ilegalmente o se viole la cadena de custodia, que es lo que hoy favorece al corrupto. 3. Demandar alternativas sociales y económicas. Para debilitar al narcotráfico, se debe atacar su principal arma de reclutamiento. La juventud debe insistir en políticas que reviertan la pobreza y la falta de oportunidades en zonas marginadas, eliminando la necesidad que convierte al crimen organizado en el empleador de última instancia. Invertir en desarrollo social es la estrategia de seguridad a largo plazo más efectiva. 4. Fiscalizar la democracia. Reconocer que la corrupción se infiltra en los procesos electorales a través del financiamiento ilegal de campañas. La ciudadanía joven debe exigir transparencia en el origen y gasto de los recursos de los partidos políticos para asegurar que los gobernantes que elijan no lleguen al cargo ya comprometidos con redes de macrocriminalidad. Eso es todo, amigos. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete.